Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición de InfoTNU. Les proponemos 30 minutos de información sin cortes. Vemos los principales títulos a esta hora. Los funcionarios de salud pública que ocupan el Hospital Vilar de Bo y el Centro de Salud de Ciudad del Plata decidieron en asamblea desocupar los centros. Los docentes que no se adhirieron al paro en el conflicto de la enseñanza deberán igual dar clases en las vacaciones de septiembre sin recibir un pago extra por ello. Los trabajadores de COPSA se reúnen a esta hora en la DINATRA y en este ámbito de negociación reclamarán a la empresa estabilidad laboral y no aceptarán el envío de trabajadores al seguro de paro. Las maternidades de los hospitales de la ciudad de Durazno, Trinidad, Tacuarembó y Florida están coordinando sus trabajos para atender la demanda de las embarazadas del Centro de Asistencia de Paso de los Toros. Brasil tomó medidas para evitar la devaluación del real que se profundizó esta semana. Se juega la segunda fecha del torneo Apertura. Se destacan Nacional Rentistas y Peñarol Defensor. Y comenzamos con una información de último momento, porque los funcionarios de salud pública acaban de resolver en asamblea la desocupación del Hospital Vilar de Bo y del Centro de Salud de Ciudad del Plata. Para conocer las novedades de primera mano, tomamos contacto con Elizabeth Viñoles desde el Hospital Vilar de Bo. Elizabeth, bienvenida. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Muy buenos días, Vilma. Exactamente. Luego de 3 horas de asamblea se ha decidido aquí en el Vilar de Bo formar la desocupación del nosocomio. Así, de esta manera, se podría decir que han finalizado 18 días de ocupación. ¿Por qué se desocupa esa ocupación? Está vinculado a dos aspectos claramente marcados, nos comentaba el dirigente Cabrera. Uno de ellos es que el gobierno finalmente les hizo una propuesta que consideran seria en la noche de ayer. Ese fue uno de los puntos, y el siguiente punto obviamente fue la instancia de sanciones marcada por ACE en caso de no concurrir a los lugares de trabajo. Está claro que de todas maneras la desocupación se va a estar efectivizando sobre las 15 horas cuando se hagan presentes aquí en el Vilar de Bo los escribanos de ACE, así como los del gremio, para labrar las actas, constatar que está todo bien y por ende entonces allí podrán ingresar las autoridades para hacerse cargo de este hospital. Bien, Elizabeth, una pregunta. ¿Qué camino tomará el Centro de Salud de Ciudad del Plata todo esto? Bueno, exactamente, vieron la Ciudad del Plata, ya había sido más temprano su asamblea de dirigentes y ya había decidido desocupar, por lo cual hizo un cuarto intermedio hasta que se definiera la desocupación aquí en el Vilar de Bo. Por ende, también se desocupará de Ciudad del Plata, solo que será más tarde, será a las 17 horas, es decir, luego de desocupado este nosocomio, partirán tanto autoridades como gremio hacia Ciudad del Plata a efectivizar también la desocupación allí en este hospital. Muy bien, Elizabeth, ¿y cómo sigue el conflicto de ahora en más en estos días? Esto es importante destacarlo. Cabrera nos comentaba hace minutos nada más en una nota que no hay que decir que el conflicto haya finalizado, porque esto no es así. Aquí lo que se abre es una brecha de negociación con el gobierno. No significa que haya un conflicto finalizado. Este sábado, por lo pronto, habrá un plenario nacional de delegados, ¿verdad?, para allí analizar las propuestas que le hizo ayer el Poder Ejecutivo al gremio. Recordemos dónde están trancados, dónde está trancado, ¿verdad?, la negociación. Está trancada básicamente en el aumento salarial que están solicitando los funcionarios y que desde el gobierno se sostiene que no hay dinero suficiente para contemplar ese aumento salarial, y en la falta de recursos humanos que denuncia el gremio, que tiene, por ejemplo, a un CTI cerrado, decía Pablo Cabrera hace instantes, en el Pereira Rosell. Por otro lado, lo que da un aliento a esta negociación es que ya hay pautada una mesa de negociación. Será el próximo lunes a las 15 horas en el Ministerio de Trabajo, y allí estarán participando con la decisión ya en función del análisis que se haga en el día de mañana, ¿verdad?, de la propuesta de gobierno, el Ministerio de Trabajo, ACE, el Ministerio de Economía y los trabajadores. Muy bien, gracias Eli por este contacto, y si la información así lo requiere nos volvemos a contactar, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y continuamos en el tema, porque los trabajadores de salud pública hicieron una evaluación positiva de la ocupación y mañana analizarán los pasos a seguir.
entendiendo que la negociación que tanto estábamos reclamando empieza a formar parte de lo que es este conflicto. Hubo una convocatoria en el día de ayer por parte del Ministerio de Trabajo, una propuesta sobre la mesa. Actores importantes también estuvieron trabajando para esto porque obviamente que sin el PIT-CNT parte de esta realidad no hubiera podido ser posible. El compañero Richard Reed fue uno de los actores principales para poder llegar al menos a empezar a negociar. Y obviamente que la presión que ha generado lo que son los telegramas colacionados para intimar a los compañeros y las compañeras a comenzar a trabajar en horario normal y en su lugar, hace que también marque una presión, pero los compañeros convencidos de lo que ha sido este conflicto y que esto continúa. Mañana habrá un plenario nacional de delegados que el país resolverá cómo continúa el conflicto y lo más importante es saber que lo seguimos haciendo por calidad de trabajo, por condiciones, para prestar los mejores servicios a la población y de esa bandera obviamente la vamos a mantener bien en alto. Y continuamos en el tema de la salud porque el sindicato médico denunció que las carencias en los centros de salud no ofrecen garantías en la asistencia y se solidarizó con los 2 ginecólogos que renunciaron a sus cargos en la maternidad de Paso de los Toros, luego de una presunta mala praxis ocurrida con una embarazada a término. El presidente del gremio responsabilizó a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Tiene la responsabilidad constitucional de hacerlo, que es el Ministerio de Salud Pública y en particular la señora ministra de Salud Pública, la doctora Muñiz, quien tiene todos los elementos necesarios y legales para poder garantizar esta asistencia. El presidente del sindicato médico, Julio Trochansky, relató que se aguardaba una reunión con la ministra Susana Muñiz para tratar las carencias en el sector. Trochansky dijo que Muñiz suspendió la reunión. Damos la solidaridad a aquellos médicos y advertimos sobre las situaciones que se puedan dar y de las cuales no podamos dar garantía más allá de del propio trabajo y el propio desempeño que los médicos están haciendo, aún en condiciones que no son las mejores. Trochansky, ¿qué tendría que ver las condiciones malas que pueden estar los médicos del interior del país, tal vez también de Montevideo, atendiendo a los pacientes, con haber hecho retroceder a la embarazada que finalmente, cuyo hijo se murió hoy en Salto? Nosotros no estamos avalando ninguna decisión, pero tampoco la estamos criticando ni tomando una posición de crítica hacia la misma. Pero mientras que no se sabe, igual el sindicato médico presenta su solidaridad. No, es que la solidaridad es hacia los médicos que hoy sabemos que en el interior del país, en general, trabajan en condiciones que no son las adecuadas. Desde el sindicato médico se indicó que el cierre temporal de la maternidad de Paso de los Toros no es correcta porque los traslados en ocasiones implican riesgos, considerando además la distancia de más de 40 kilómetros entre Paso de los Toros y Durazno. Y lo decíamos en titulares, las maternidades de los hospitales de ciudades de Durazno, Trinidad, Tacuarembó y Florida están coordinando sus trabajos para atender la demanda de las embarazadas del Centro de Asistencia de Paso de los Toros. El informe es de Roberto Vasconcellos. Una ambulancia con una parturienta sale del hospital de Paso de los Toros. Luego de recorrer 66 kilómetros, llega al hospital de Durazno, donde su parto se realiza sin complicaciones. Y le internaron inmediatamente y ayer le quisieron dar el alta, pero se empezó a sentir mal, ¿viste? Dolorida y eso, y la dejaron y bueno, nació ayer de tardecita acá. Ante el cierre temporario de la sala de maternidad del Hospital de Paso de los Toros, las pacientes son derivadas preferentemente al sur del país, Durazno, 66 kilómetros, Flores, 110 kilómetros o Tacuarembó, 140 kilómetros. Porque está mucho mejor, prefiero ir y trasladarme a otro lado que tenerlo acá. Un poco de miedo tengo. El traslado no está exento de riesgos para la salud de las mujeres en estas condiciones. Puede ser que sea un parto complicado como puede ser un parto sencillo y nazca en el camino, y entonces con las cosas adentro de la ambulancia, ¿qué va a haber? Y también genera en las familias un mayor esfuerzo económico. Y los gastos son un poco más porque, bueno, acá, por ejemplo, nosotros no tenemos donde quedarnos, ¿viste? Allá tenemos casa y eso y nos facilitaría un poco más allá, pero bueno. Para poder satisfacer esta demanda extra, los hospitales se encuentran en permanente coordinación, extremando el uso de sus recursos materiales y humanos. En Durazno,
coordinan con Flores o Florida y ante un caso urgente se resuelve en la mutualista Camedur, dijo el director del hospital de Durazno, el doctor Raúl Girreta, a InfoTNU. Esta situación afecta también a la salud privada local, la cual no posee una sala de partos propia. En este caso, los traslados se hacen a la sede central de COMTA Tacuarembó. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, InfoTNU. Y avanzamos con otras noticias. Los docentes que dieron clase a pesar de los paros deberán trabajar igual durante las vacaciones de septiembre sin que se les pague extra. Esto según confirmó al Observador el vicepresidente del CODICEN, Javier Landoni. La medida se aplicará de igual forma para todos los subsistemas, tanto de Montevideo como del interior. A cambio de trabajar durante las vacaciones, el CODICEN negoció con la FENAPES la suspensión de los descuentos por los paros ya realizados. La mitad de los descuentos se hicieron con el sueldo de julio y la mitad restante se negociará cómo descontarla luego de finalizado el conflicto. Según el Observador, los docentes del interior están molestos con esta medida y tanto en Cerro Largo como en Colonia analizan realizar paros durante esos días. Y los trabajadores de COPSA que realizaron ayer un paro se reúnen a esta hora en la DINATRA. La empresa anunció que enviará a 100 personas al seguro de desempleo por la supresión de algunas líneas a partir del 1 de septiembre, que sostiene no son rentables. El dirigente del sindicato de COPSA, Oilcar Camaño, señaló que en este ámbito de negociación reclamarán a la empresa estabilidad laboral. También confirmó que no aceptarán el envío de trabajadores al seguro de paro. Y cambiamos de tema. Sergio Miranda y Rodrigo Borda se casaron ayer. Fueron la primera pareja del mismo sexo en casarse en el registro civil con la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales. 20 minutos antes de las 11 de la mañana, Sergio y Rodrigo llegaban juntos al registro civil. Los esperaba una multitud de fotógrafos, camarógrafos y periodistas. La primera pareja del mismo sexo en casarse en las oficinas del registro eran los protagonistas de la jornada. El grupo El Cuarteto del Amor le dedicó una canción y no faltó el baile. Han llegado nuevas flores de ilusión. Puertas adentro, más invitados especiales y el inicio del trámite que se demoró algunos minutos hasta la llegada de los testigos. Mientras tanto, la expectativa crecía. Finalmente el momento esperado llegó. Rodrigo, tomas como legítimo cónyuge a Sergio. Pensalo. Sergio, aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter oficial de Estado civil, los declaro unidos en matrimonio. Sergio Miranda no ocultaba su emoción y agradecimiento. Muy especialmente al colectivo Ovejas Negras, hay muchos colectivos que están peleando por los derechos para todos. Ellos de alguna manera son un poco los voceros de todo este proceso. Y bueno, todos sus responsables, Michelle Suárez, Federico Graña, Valeria Rubino, y bueno, pero todo el colectivo y todos los que hicieron posibles, a los legisladores que votaron. Y el juez seguía sorprendido por la repercusión del evento. Nunca vi tanto despliegue mediático en un casamiento, jamás. Comentaba con mis compañeros que es realmente sorprendente. La aplicación de esta nueva ley, para ustedes, para nosotros, desde el punto de vista administrativo, no tiene casi ningún cambio, muy poco, pero desde el punto de vista social habría mucho para hablar, que supongo que habrá sociólogos que lo hablen mejor que yo. Dentro de las próximas semanas, esta imagen va a volver a repetirse. Ya son más de 30 las parejas anotadas ante el registro civil en la reciente aprobación de la ley del matrimonio igualitario en Uruguay. Y en Mercedes también se realizó un matrimonio entre personas del mismo sexo. Mario Bonilla y Rubén López se unieron legalmente después de mantener una relación de 21 años. Además, disfrutan de otra conquista, poder legitimar a su hijo que adoptaron desde que nació.
y tener a su hijo adoptado inscripto en la libreta de matrimonio. Rubén destacó que el momento más importante fue la anotación y legitimación de su hijo Camilo, a quien adoptaron con pocos días de nacido. Es un broche de oro, una relación de 21 años. Para nosotros lo más importante es el amor de nuestro hijo, el amor de nuestra familia y el hecho de poder legitimar la familia y que Camilo sea un hijo legítimo y con nuestros dos apellidos, pues si bien hasta hoy tenía el mío solo y hoy pasa a ser López Bonilla, eso es un paso jurídico importantísimo. Mario destacó que este paso los iguala en derechos al resto de los ciudadanos. Nos da los derechos a todos los ciudadanos por igual, nos iguala, no tenemos las mismas obligaciones, los mismos impuestos, bueno, por fin los mismos derechos y lo más grande es los derechos del menor. Camilo está feliz por esta unión. Y yo me siento muy bien, como todos mis padres también están felices y como todos mis amigos y mi familia. Rubén no perdió la oportunidad de agradecer a los pioneros de esta lucha. Tenemos que agradecer a los pioneros, a los activistas de la comunidad homosexual, del colectivo Ovejas Negras, a todos esos protagonistas que ahora están en el anonimato porque estamos nosotros disfrutando el placer de su obra y de su trabajo. Brasil tomó medidas para evitar la devaluación del real que se profundizó esta semana. Paralelamente, el ministro de Economía rebajó las previsiones de crecimiento del país para este año. El Banco Central de Brasil anunció un programa de intervención cambiaria que inyectará al menos 60.000 millones de dólares en el mercado de tipo de cambio hasta fin de año. El objetivo es dar una cobertura a los agentes económicos y liquidez al mercado de cambio, según explicó en un comunicado la institución. Se trata de una medida que busca apoyar a la moneda local, el real, en medio de su desplome. Esta semana cayó por debajo de 2,45 unidades por dólar, su menor cotización desde diciembre de 2008. La desvalorización del real de más de un 16% desde mayo ha causado preocupación por su impacto sobre la inflación y el endeudamiento de las empresas. Paralelamente, el ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, redujo su previsión del Producto Interno Bruto de 2013 a 2,5%. El ministro de Economía afirmó que la suba del dólar frente al real en la última semana es excesiva y pasajera. En tanto, la presidenta brasileña Dilma Rousseff rechazó las versiones que hablaban de un inminente aumento del precio de los combustibles para respaldar a la empresa local Petrobras. Los diarios brasileños Folha, Valor Económico y O Estado de Sao Paulo reportaron que la decisión sobre el aumento de precios se tomó el miércoles, tras reuniones entre Rousseff, la presidenta ejecutiva de Petrobras, María das Graças Foster, y el ministro de Finanzas, aunque no mencionaron el plazo o el alcance de la maniobra. El índice IT-Loop, que mide el rendimiento de las letras de regulación monetaria emitidas para controlar la cantidad de dinero en la economía, alcanzó su nivel más alto en los últimos 3 años. Presentó una suba de 434 puntos básicos en el último mes. Esto está asociado a una menor cantidad de billetes a disposición de la población. La información económica es aportada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de la moneda. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.10 y en la venta 22.80. También subió el dólar interbancario billete a 22,451. El resto de las divisas volvieron a subir. El peso argentino 2.10, 3.10, el real 8.30, 9.80, el euro billete 29.30, 30.65, compra y venta respectivamente. La unidad indexada al alza 2,6420. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que debe investigarse el ataque con armas químicas en Siria, al tiempo que Rusia atribuyó a los rebeldes el incidente que mató a más de 1000 personas. Ampliamos en el siguiente compacto.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el presunto uso de armas químicas en Siria es algo que genera gran preocupación. En una entrevista con la cadena CNN, Obama dijo que se trata de un evento de gran preocupación y explicó que la comunidad internacional tiene que saber más acerca de si se han utilizado armas químicas y pidió al gobierno del presidente Bashar al-Assad que permita una investigación exhaustiva por parte de un equipo de Naciones Unidas. Rusia también pidió la presencia de investigadores de la ONU, aunque atribuyó el ataque a las fuerzas rebeldes. Más de 20 personas murieron en 2 explosiones en la ciudad de Trípoli, de acuerdo a la Cruz Roja en Líbano. 2 coches bomba explotaron fuera de las mezquitas en la ciudad cuando los fieles salían de los centros. La guerra en la vecina Siria ha elevado las tensiones sectarias entre los musulmanes sunitas de Trípoli y las comunidades alawitas. Buen mediodía para todos. Se juega este fin de semana la segunda fecha del torneo Apertura con un gran partido entre Peñarol y Defensor. Siempre que Defensor Sporting es rival tanto de Peñarol como de Nacional, son buenos partidos que ofrece el torneo. Con una noticia al lado de Nacional. A último momento se lesionó Iván Alonso y el sustituto va a ser Santiago El Morro García. Segunda fecha del torneo de Apertura y 5 partidos se juegan el sábado por la tarde, 15:30 en el Centenario, con Darío Ubríaco como árbitro. Rentista será local frente a Nacional. En el Parque Roberto, Walter Juncal será el árbitro de Racing frente a Miramar Misiones. Sudamérica y Fénix juegan en el Estadio Casto Martínez de San José. Gustavo Siegler será el árbitro del partido. Misma hora, Wonder Liverpool en el Parque Viera. Oscar Rojas fue el elegido para ese encuentro. Y el Tanque Sigley será local en el Capurro, esta vez frente a Juventud. El arbitraje será de Fernando Falce. El domingo por la mañana en Jardines del Hipódromo, Danubio frente a Cerro, con Jonathan Fuentes como árbitro del encuentro. Y en el Francini a las 7 de la tarde con el arbitraje de Martín Vázquez, Defensor Sporting será local frente a Peñarol. Fue postergado para el domingo 8 de septiembre el partido entre River Plate y Cerro Largo. El técnico de la selección uruguaya, Oscar Washington Tavares, reservó futbolistas para los partidos de eliminatoria frente a Perú y Colombia. La principal novedad es la inclusión de José María Jiménez en esa búsqueda del proceso de incluir a los más destacados de las juveniles en el plantel de la mayor. 29 son los futbolistas reservados: Fernando Muslera del Galatasaray, Martín Silva del Olimpia, Juan Castillo de Peñarol, Rodrigo Muñoz de Libertad, 4 arqueros, Diego Lugano del West Bromwich de Inglaterra, Diego Godín del Atlético de Madrid, Martín Cáceres de la Juve, José María Jiménez del Atlético de Madrid, Andrés Scotti de Nacional, Matías Aguirregaray de Estudiantes de Argentina, Jorge Fuchile del Porto, Alejandro Silva de Olimpia, Maximiliano Pereira del Benfica, Walter Gargano del Napoli, Álvaro Fernández de Nacional, Diego Pérez del Boloña, Egidio Arévalo Ríos del Chicago Fire en Estados Unidos, Álvaro González de la Lazio, Álvaro Palito Pereira del Inter, Sebastián Eguren del Palmeiras, Cristian El Cebolla Rodríguez del Atlético de Madrid, el Nico Lodeiro de Botafogo, Gonzalo Castro de la Real Sociedad, Gastón Ramírez del Southampton, Diego Forlán del Inter, Luis Suárez del Liverpool, Edison Cavani del Paris Saint-Germain, Cristian Estuani del Español y Abel Hernández del Palermo. Bueno, las redes sociales permiten, ¿no?, actualmente, por un gesto, por un hecho de un partido, generar como un juicio constante durante toda una semana o durante 48 horas. Pasó con Godín, hizo un gesto durante el partido de la Supercopa de España y miren lo que pasó. ¡Carne pala picadora! Después del golpe que recibió Lionel Messi en la parte posterior del muslo, una cámara de televisión revela una imagen que encendió la polémica. Diego Godín habla con Miranda, su compañero brasileño en la saga rojiblanca, para hacer una seña sobre el lugar de la lesión de Messi. Según declaraciones de Diego, en ningún momento pidió a un compañero que le pegara, sino que estaba avisando que Messi estaba lesionado, que iba a salir y que era el momento para que el Atlético liquidara el juego y que jugara fuerte. Esta es la imagen en donde Messi empezó a llevarse la mano en la parte posterior del muslo y después vemos la imagen de Diego Godín. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de interpretar la seña de Godín y lo que le quiso decir a su compañero y a partir de ahí entender si es parte del fútbol o no. La difusión de este video por redes sociales ha disparado las críticas de los aficionados del Barça y por el lado colchonero también hubo críticas en el partido al entender que Busquets y Cés Fábregas debieron ser expulsados por acciones sobre Villa y Juan Fran durante el juego. Bueno, vamos a ver goles de uruguayos en la Copa de Brasil. Antes decir que Alcides Guilla fue invitado, el uruguayo campeón de 1950, al sorteo del Mundial, del próximo Mundial. Acá tenemos y arrancamos con el de Diego Forlán. Primero la habilitación porque su equipo le ganó
3-0 al Salgueiro, la Copa de Brasil. Estamos hablando de los octavos de final. La revancha de Inter Salgueiro es el 29 de la semana que viene. Ahí está entonces D'Alessandro Scocco, marcaron los primeros goles del Inter y después iba a llegar el tanto de Diego Forlán. Muy buen momento en el fútbol de Brasil, que además lo ha reflejado y lo ha llevado adelante la selección uruguaya, ¿no? Como ha levantado y crecido el nivel Diego, que terminó anotando de cabeza, muy solo en el área, para la victoria entonces del equipo de Dunga, ex técnico de la selección de Brasil, campeón del mundo con Brasil, ¿no? Como jugador, que incluyó, y además Forlán jugó todo el partido en el Inter, donde hay jugadores de primer nivel. Mirá la definición de Lodeiro, por favor. 4-2, victoria del Botafogo frente a Atlético Mineiro de Ronaldinho. Y el Nico Lodeiro fue la gran figura del partido, no solamente por el gol, y ustedes lo van a ver. La gran definición, mirá. Qué buen remate de Nicolás Lodeiro, que había convertido el primero de Botafogo. Las cosas estaban 1-1. Es para verlo 20 veces, ¿no? El gol del Nico Lodeiro también, otro de los que ha crecido y ha levantado mucho en este proceso de selección nacional también ahora en el fútbol de Brasil. Y después termina convirtiendo de rebote, carambola, pero se lo damos a él, ¿no? River le ganó a San Lorenzo por la Copa Sudamericana, Bahía le ganó a Portuguesa, Deportivo Pasto le ganó a Colo Colo. Eso es lo que pasó en la jornada de ayer por Copa Sudamericana. Y para el fin de semana, como todos los viernes, tenemos la agenda de los mejores partidos. Sábado a las 4:30 de la tarde se destaca el partido entre Vélez y Lanús. Domingo, 6:10 en la tarde, River frente a Colón. Y en el Estadio Único de La Plata, a las 21:15 del domingo, Estudiantes recibe a Boca. Argentinos, Gimnasia, Boca y San Lorenzo, 4 líderes hay en Argentina, jugadas 3 fechas del campeonato. Seguimos sin verlo a Luis Suárez en cancha. Vamos a hablar del fútbol inglés. El sábado a las 13:30 Liverpool será visitante frente a Aston Villa. El partido de la fecha quedó para el lunes a las 4 de la tarde. Manchester United frente a Chelsea se jugará en Old Trafford. Arranca el fútbol italiano. El sábado 2 partidos. A las 13 horas Hellas Verona frente a Milan y a las 15:45 Sampdoria frente a Juventus. El domingo a las 13 horas Inter Génova y a las 15:45 Napoli frente a Bolonia. Se juega la segunda fecha en España el domingo a las 2 de la tarde. Atlético de Madrid será local frente a Rayo Vallecano y a las 4 de la tarde el domingo en la Rosaleda, Málaga enfrenta a Barcelona. Para el lunes quedó el partido de Granada frente a Real Madrid. La comisión honoraria que asesora al gobierno en la adjudicación de canales comerciales para la televisión digital realizó una precalificación de las empresas que se presentaron al llamado. El mejor puntaje lo obtuvo el consorcio que integra el matutino La Diaria. Según publica el diario El Observador, en primer lugar quedó el proyecto del consorcio Giro, integrado por el periódico La Diaria y otros inversores. El segundo lugar fue para la propuesta de BTV y el tercero para Pop TV. La iniciativa presentada por la productora Os Media y Revista Bla. En el cuarto lugar se ubicó la propuesta del ex dueño del diario La República, el empresario Federico Fasano. Luego le siguió la iniciativa del empresario Diego Beltrán, uno de los propietarios de El País. Y en último, la del empresario Carlos Lecueder, dueño de Océano FM. Según consigna el periódico, el presidente de esa comisión, Gabriel Kaplun, declaró que donde puede haber cambios es en la mitad de la tabla, pero no en los primeros y últimos lugares. De todas formas, la resolución de este organismo no es vinculante y será finalmente el Poder Ejecutivo el que resuelva. Recordamos que los canales 4, 10 y 12 no tienen que participar de este proceso, ya que tienen garantizada la permanencia de su frecuencia. Este llamado fue para la adjudicación de otros 2 canales comerciales de TV digital. Repasamos ahora algunas de las opciones de música en vivo para esta semana. Tal vez nunca podré dejar de soñar con... Esta noche de viernes, Fede Graña y Los Prolijos se presentan en el Centro Cultural La Experimental de Malvin. Es una buena oportunidad para ver a este cantautor de pop rock que actualmente se encuentra entre los mejores del medio. Ex integrante de Vieja Historia, lanzó su carrera solista con el disco Ansiedad, que tuvo una muy buena repercusión en 2011, con melodías que caminaban en el límite entre la dulzura y la oscuridad. El show de esta noche tiene cita a las 21 horas, con una apertura a cargo de Alfonsina y entradas a 150 pesos. Este sábado la Banda Sinfónica de Montevideo se acopla a la movida nacional de festejos proponiendo un concierto de la nostalgia 2013. Dirigida por Álvaro Agopián, interpretará un repertorio de canciones de Nino Bravo, Roberto Carlos, Soda Stereo, Los Shakers y Jaime Ross, entre otros.
será este 24 de agosto en la Sala Citarrosa a las 20 horas y la entrada es libre, retirando las invitaciones previamente en la sala. Yo soy murguista. Otra propuesta para los que festejan la nostalgia pero apuntando a los géneros más uruguayos es la de Los Mareados, grupo que reúne a figuras del carnaval y a sus mejores voces. Según prometen, el show incluye una copa de regalo y un baile posterior. Será la noche del 24 de agosto también en Espacio Guambia, en 25 de mayo en Juan Carlos Gómez, y las entradas pueden comprarse desde ya en Red UTS. Por otra parte, el jueves 29 de agosto habrá duelo de guitarras, continuando con la tradición de shows del antiguo local de Banda Joven. El grupo estable está integrado por Guzmán Mendaro, Cristian Cari, Fafa Barbosa y Fernando Alfaro. Y las guitarras invitadas serán las de Miguel Bestard, Fede Graña, Bruno Andreu y Leo Coppola. Quienes aprecian el virtuosismo en la interpretación de este instrumento tienen el jueves una buena invitación. Es a las 22 horas en BJ Sala. Está frío en todo el país, hay 7 grados en Montevideo, 9 grados en el norte y 8 grados en el resto del territorio. Vemos ahora el pronóstico de Nubes Cisneros. La tarde continuará fría, ligeramente fresca, con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura hacia la noche. Mañana estará muy frío en la madrugada, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde, las temperaturas no presentarán mayores cambios, generándose fría fresca con gradual aumento de nubosidad, inestabilizándose en la noche la zona costera, lo que podría generar algunas lluvias aisladas. El domingo estará muy frío en la madrugada con heladas. La tarde seguirá fría fresca con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable la zona nordeste con algunas lluvias y lloviznas aisladas. La noche se presentará muy fría, con probables lluvias aisladas todavía sobre la frontera este. En capital y área metropolitana, la tarde continuará fría fresca con nubosidad variable, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. En los próximos días se mantendrá muy frío en la madrugada a frío en la tarde con cielo parcialmente nublado. Habrá pasaje de nubosidad en la noche del sábado, inestabilizando la zona de costas. Y para terminar, les contamos que hoy comienza el operativo de prevención para la Noche de la Nostalgia. Los inspectores estarán en forma permanente hasta la noche del domingo 25. Las tareas abarcarán información, prevención y fiscalización. Los controles estarán centrados en el consumo de alcohol, uso de cinturón de seguridad e inspección vehicular. El personal de tránsito trabaja a pie, en moto y en otros vehículos. Nos vamos, más noticias a las 20 horas. Nosotros nos reencontramos el lunes para una nueva edición de InfoTNU. Gracias por acompañarnos, que tengan buen fin de semana.